Gloria al Señor. Sean bienvenidos, amados hermanos. El Señor les bendiga en esta hora de domingo. Aleluya, domingo por la tarde. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios que hemos venido realizando para saber cuáles son los alimentos que verdaderamente Jesús hizo limpios. Amén. Hoy vamos a estar impartiendo la parte número 5. Hoy ya se nos extendió hasta 5 partes. Hoy vamos a terminar esta serie de estudios, hermanos. Esta va a ser la última parte, amén. Y vamos a estar terminando esta parte, pero vamos también a traer a la memoria ciertas frases que ya hemos visto que se han malinterpretado y torcido. Oigan, si tan solo, hermanos, si tan solo en el pueblo creyente, oiga, se siguiera el consejo que el mismo Jesús nos dejó, de que escudriñáramos las escrituras, ¿verdad? Dijo, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tan solo se siguiera ese consejo, hermano, las cosas serían muy, pero muy diferentes. Oiga, no se terminarían por torcer y malinterpretar las escrituras, no se terminaría por sacar de su contexto original ciertas frases que hemos estado ya viendo, amén. La semana pasada, hermano, nos quedamos en Gálatas 2:16, en donde dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Oiga, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Y cómo se ha interpretado en el cristianismo, hermano, que son las obras de la ley? Pues se ha interpretado que las obras de la ley son la obediencia a la ley de Moisés, la obediencia a la Torá. Esa Torá que le fue a entregar a Moisés en el monte Sinaí. La obediencia a lo que está escrito en esa ley, esas son las obras de la ley. Y dice aquí que no somos justificados, sabiendo que el hombre no es justificado por guardar, supuestamente, la ley que le fue a entregar a Moisés, sino por la fe de Jesucristo. Oye, entonces aquí aparentemente nos está diciendo Pablo, porque Pablo fue el que escribió la carta a los Gálatas, que las obras de la ley es diferente a la fe de Jesucristo. Ok, si las obras de la ley son la obediencia a la ley de Moisés, entonces ¿en dónde estuvo basada la fe de Jesucristo? Es decir, ¿qué escrituras eran las que existían en el tiempo de Jesucristo? Que en eso fue lo que él creyó. ¿Alguien sabe qué escrituras eran las que existían en el tiempo de Jesucristo? La Torá. La Torá, la ley de Moisés. Todo lo que en nuestras Biblias está escrito en el Antiguo Testamento, esas eran las escrituras que existían en el tiempo de Jesús y es en lo que Jesús creyó. Entonces aquí, si en el tiempo de Jesús lo que existía era la ley de Moisés, los escritos y los profetas, en eso creía Jesús, entonces aquí como que ya se empieza a tambalear esa interpretación que se había dado a esto, ¿no? Porque si, hermano, te pones a meditar, te pones a pensar, Jesús creyó en lo que está escrito en la ley de Moisés y la guardó. Es más, él mismo dijo, porque ya desde el tiempo de Jesús, hermano, se estaba interpretando, oiga, se estaba creyendo que Jesús había venido a abolir la ley. Pero Jesús les dice, no. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los escritos de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Oiga, ¿se da cuenta, hermano, lo que estamos leyendo? En el mismo tiempo de Jesús, muchos creían que él había venido a abrogar la ley de Moisés o los escritos de los profetas, pero él dice, no. Además él dijo, yo he venido a hacer, ¿qué? La voluntad de mi Padre. La palabra que yo les he dado, dice ¿qué es? En 1 de Juan 2. A ver, vamos a buscarlo, 1 de Juan 2. A ver, 1 de Juan, capítulo 2. Disculpe que no lo traía preparado, hermano, pero me lo está trayendo a memoria al Señor en este momento. A ver. No.
No, no es Juan 2. Bueno, Juan 2 habla también y dice, pero la otra es en Juan 14. Dice aquí, dice, Primera Juan capítulo 2, verso 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí está mi hermano. ¿Ah? Jesús no anduvo transgrediendo la ley de Moisés. El mismo ya leímos que lo dijo. ¿Ah? Es más, en la Nueva Traducción Viviente, ¿sabe cómo dice Mateo 5:17? El mismo Jesús hablando, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Oigan, lo primero que dijo que no se hiciera es lo que se está haciendo en la mayoría del pueblo cristiano, del pueblo creyente. Se está malinterpretando la razón por la cual Jesús vino. Muchos dicen que Él vino a limpiar los animales. Oiga, aquellos animales que habían sido declarados por el Padre como impuros, como inmundos, muchos dicen que Él los vino a limpiar. Hermano, yo una vez vi un video, hermano, en YouTube, un pastor americano, oiga, joven el pastor, pero él decía, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, es que yo ahora ya puedo comer costillas de cerdo. Así lo decía, hermano. ¿Se da cuenta cómo está malinterpretando la razón por la cual vino Jesús? O sea, lo primero que él dijo que no se hiciera, es lo primero que se hace. Entonces él dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. ¿Y acaso ya desaparecieron el cielo y la tierra, mi hermano? ¿Ya desaparecieron? Pues ya hace rato antes de entrar aquí, hermano, vi que todos estaban los cielos, estaban pisando sobre la tierra. No sé si ahorita ya no estén. Pero si no han desaparecido, si aún permanecen, dice, ni el más mínimo detalle de la ley tampoco va a desaparecer. ¿Ah? Porque les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se haya cumplido. Ahí está, hermano. Y el propósito de la ley todavía no se cumple. Entonces, vean, volviendo a Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Vamos a leerlo como se interpreta en el cristianismo. ¿Ah? Sabiendo que el hombre no es justificado por guardar la ley de Moisés, sino por la fe de Jesucristo. ¿Y entonces en qué creyó Jesucristo? Pues no creyó en la ley de Moisés. Si eran las únicas escrituras que existían en su tiempo. Exactamente, hermano. Entonces, aquí hay un error. ¿Ah? Porque aquí nos está diciendo que las obras de la ley y la fe de Jesucristo son dos cosas diferentes, dos cosas contrarias. Pero no es así, hermano. ¿Ah? Entonces aquí tiene que existir un error de interpretación. ¿En dónde estará el error? ¿En lo que creyó Jesús? Pues no. El error está más bien en qué son las obras de la ley. Ese es el problema. ¿Ah? Continúa diciendo Gálatas 2:16, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Ah, caray. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, hermano, aquí nos está diciendo, según como se ha interpretado en el cristianismo, ¿va? Que nosotros vamos a ser justificados por la misma fe que tuvo Cristo y no por la obediencia a la ley de Moisés. Por cuanto el obedecer la ley de Moisés, nadie será justificado. Pero yo encuentro, hermano, en la palabra de Dios, que de hecho ya lo leímos, ya lo leímos anteriormente, no recuerdo en qué parte de las 4 que ya dimos, pero lo leímos,
en Ezequiel 20. Déjeme ir otra vez ahí. Ezequiel 20, porque ahí Dios repite hasta 3 veces, mi hermano. Vea lo que repite hasta 3 veces. Ezequiel 20, bendito Dios. Aleluya. Dice, déjeme ver desde dónde le voy a leer. Dice desde el verso 6. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de los cuales estaba, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y vea lo que dice. Verso 11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. ¿Qué es eso de estatutos? ¿Qué es eso de decretos? Lo que está escrito en la ley de Moisés, mi hermano. Dice, por los cuales, oye, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Ahí está, mi hermano. Esto ya no se parece a lo que estamos leyendo. Dice que aquí, a como se ha interpretado en el cristianismo, dice que por guardar la ley de Moisés nadie va a ser justificado. Pues esto ya, aquí ya está hablando otra cosa diferente. Pero continúa diciendo el verso 12, dice. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvo en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Ya van 2 veces que lo repite, Dice, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Verso 14. Pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Oiga, nada más lo que dice aquí, hermano. Esta es una señal entre quienes guardan estas ordenanzas de Dios, los decretos, los estatutos, oiga, los mandamientos de Dios y su pueblo. Entonces, si no se guardan los estatutos, si no se guardan los preceptos, si no se guardan los decretos, los mandamientos que Dios dio, ¿será que puede ser pueblo de Dios? Aquí dice que no, mi hermano. Y vean lo que continúa diciendo. Verso 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Oiga, ya es la tercera vez que lo repite, mi hermano. Lo que nos habla de la seriedad de esto. Bendito Dios. Verso 22 dice, mas retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras,
porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se le fueron los ojos. Oiga, ahí está, mire. Dios está diciendo, yo les di mis decretos, les di mis estatutos, les di mis mandamientos, pero ellos los desecharon. Les di mis días de reposo, los profanaron. Entonces, dice Dios, como no quisieron nada de lo mío, no quisieron mis estatutos, no quisieron mis decretos, no quisieron mis mandamientos, no quisieron mis días de reposo. Vea lo que dice en el verso 25. Dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Cuáles son esos estatutos, hermano? ¿Cuáles son esos decretos por los cuales no iban a poder vivir? Porque ya leímos 3 veces, hermano. Dice que los decretos que Dios les iba a dar, los estatutos, los días de reposo, les iba a producir, ¿qué? Vida. Pero dice Dios, como no quisieron nada de lo mío, entonces yo mismo voy a permitir que les sean enseñados otros decretos, otros estatutos, otros mandamientos, pero que estos mandamientos no les van a producir vida. Es más, cumpliendo esos mandamientos, ustedes no van a poder ser justificados delante de mí. Es lo que está diciendo aquí, hermano, en Gálatas 2:16. Entonces, ¿qué son las obras de la ley? Si las obras de la ley no son los mandamientos, a la obediencia a los mandamientos en la ley de Moisés, entonces, ¿qué rayos son las obras de la ley, mi hermano? Porque aquí nos está diciendo que las obras de la ley es contrario a la fe de Jesucristo. Entonces, las obras de la ley no puede ser la obediencia a la ley de Moisés. Entonces, ¿qué son las obras de la ley? Son estos mandamientos, son estos estatutos, estos decretos que Dios le dio al pueblo, pero que estos no les iban a producir vida. O sea, son mandamientos, hermano, que Dios iba a permitir que les fueran enseñados al pueblo. ¿Y cuáles son esos decretos? ¿Cuáles son esos estatutos que no producen vida? Exactamente, hermano. Los mandamientos de hombres, las tradiciones, las costumbres, eso para nada va a producir vida. Que alguien obedezca mandamientos de hombres, esa persona no se va a poder justificar delante de Dios, mi hermano. Porque imagínense nada más, si está escrito que cuando muéramos todos, hermano, vamos a llegar delante del trono blanco de Dios para ser juzgados, ¿y en base a qué vamos a ser juzgados? En base a las leyes de Dios. ¿Sí? Aquí en la tierra somos juzgados ¿en base a qué? En base a leyes establecidas por hombres. Pero en el cielo vamos a ser juzgados en base a las leyes de Dios. Por ejemplo, dice Dios, yo les di mi día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo que Dios dio? El del séptimo día. No sábado, el del séptimo día, dice. Las escrituras no dice sábado, dice séptimo día. Pero ¿cuál es el día de reposo que se guarda en la mayoría del pueblo cristiano actualmente, hermano? ¿El del séptimo día? En su mayoría no. En su mayoría guardan el primer día de la semana. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿va? En obediencia al mandamiento de Constantino allá en el IV siglo. Amén. En obediencia a ese mandamiento de hombres. Porque ese es el mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios mismo permitió que eso sucediera, mi hermano. Como no se quiso obedecer más el cuarto mandamiento de guardar el séptimo día como día de reposo, entonces Dios permitió que les fuera enseñado un mandamiento de hombre, aquel que enseñó Constantino allá en el IV siglo, en honor a su dios Sol. Por eso es Sunday, ¿verdad? Día del Sol. ¿Y usted cree que cuando llega una persona que toda su vida obedeció y guardó el primer día de la semana como nuevo día de reposo, usted cree que se va a poder justificar delante de Dios? Pues no. ¿Cómo? Isaías 29:13, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga, ahí está, hermano. Entonces, ¿qué son las obras de la ley? Las obras de la ley son la obediencia, pero a los mandamientos de hombres. De hecho, hay gran evidencia que prueba esto, hermano. Que las obras de la ley son mandamientos de hombres. Porque miren, esta frase de las obras de la ley, como ya hemos visto, solamente aparecen en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, ambas escritas por el apóstol Pablo. Solamente ahí aparecen las obras de la ley. Y entonces, pues, se interpretó que las obras de la ley eran la obediencia a la ley de Moisés. Así se interpretó en el cristianismo. Por el catolicismo, y es lo mismo que heredamos en el cristianismo protestante. Pero, ¿en dónde está esa prueba, hermano, que indica lo contrario? Bueno, dentro de los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en 1948 en Qumran, junto al Mar Muerto, ahí se encontraron varios escritos, varios pergaminos, varios manuscritos. Y uno en particular, hermano, tenía precisamente este título. En hebreo se le llama Miksá Maaseh HaTorah. Miksá Maaseh HaTorah. ¿Qué quiere decir? Las obras de la ley. Entonces, cuando hallaron estos manuscritos, hermano, las personas conocedoras, usted puede investigar la historia, ¿no? Como un pastorcito fue el que los encontró primero, de ahí fueron vendidos en mercados hasta que llegaron a manos de personas conocedoras. Y entonces, al ver este manuscrito que decía Miksá Maaseh HaTorah, las obras de la ley, o the works of the law en inglés, dijeron, caray, pero si esta frase es la que menciona el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas y su carta a los Romanos. Y se pusieron a investigar, hermano. Fue un trabajo bastante arduo. Y les llevó mucho tiempo sacando a la luz los resultados. Pero cuando lo hicieron, hermano, ¿cómo se llama la revista? Review Magazine. ¿Sí va? Review Magazine se llama. Ya. Archaeology Review Magazine. Ya. Sacaron en 1994 el resultado de esta investigación, de hecho. De hecho, yo tengo la revista esa. Y sí, hermano, exactamente dice que las obras de la ley, después de estas largas investigaciones, son los mandamientos dados por hombres. Oiga, para nada tiene que ver con la obediencia a la ley de Moisés. No, son la obediencia a mandamientos de hombres. Y entonces, sí, miren, si lo traducimos esta cita de Gálatas 2:16, de acuerdo a los resultados que arrojaron esas investigaciones, ya todo tiene sentido. Porque mire, vamos a traducirlo conforme a esos resultados de estas investigaciones. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por obedecer los mandamientos de hombres, sino por la fe de Jesucristo. ¿Acaso Jesucristo, su fe estuvo basada en mandamientos de hombres? Claro que no. Su fe estuvo basada en los mandamientos dados por el Padre a Moisés. En eso estuvo basada su fe. ¿Se da cuenta cómo ya tiene más sentido esto? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Por cuanto el obedecer a mandamientos de hombres, nadie será justificado. Exactamente, hermano. Dígame usted, ¿quién se puede justificar delante de Dios por estar obedeciendo mandamientos de hombres? No, nadie, hermano. Pero si en cambio, cuando alguien llegue y se presente delante del trono blanco de Dios, y llegue, Señor, mira, yo guardé el día de reposo que tú ordenaste aquí en tu palabra. No el que ordenó el hombre, no el que ordenó Constantino. Señor, mira, aquí estoy, yo guardé la Pascua en la fecha que tú la ordenaste, el 14 del mes de Aviv.
no el primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la luna llena, el que celebra la mayoría del pueblo cristiano. Esa fecha que fue cambiada precisamente allá también en el concilio de Nicea. Ese mandamiento de hombre. Oiga, ¿se da cuenta cómo nadie va a poder justificarse delante de Dios por estar obedeciendo mandamientos de hombres? Por guardar las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. Y esta frase, hermano, de las obras de la ley, es la que más mal interpretada ha sido a lo largo de la historia. Por eso es que después de este estudio, de esta serie de estudios, vamos a continuar, hermano, con otra serie de estudios. En la carta a los Gálatas. Sí, hermano, es necesario, porque esa es la carta que más mal interpretada ha sido hecha en el cristianismo. Y tenemos que ser formados, tenemos que ser capacitados. Bendito Dios. Entonces, interpretando correctamente esta cita de Gálatas 2:16, sería sabiendo que el hombre no es justificado por la obediencia a los mandamientos de hombres, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obedecer mandamientos de hombres. Por cuanto el obedecer mandamientos de hombres, nadie será justificado. Oiga, nadie va a ser justificado delante de Dios. Pero ¿por qué es que esta frase no se ha entendido y ha traído tanta separación entre el judaísmo y el cristianismo a lo largo de la historia? Pues precisamente por eso, hermano. Porque se ha interpretado que las obras de la ley son la obediencia a la ley de Moisés. Por eso es que ha traído tanta separación entre el cristianismo y el judaísmo. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, hermano, no se acepta que el Mesías haya venido a abolir la ley. Cuando está escrito que el Mesías es el que tiene que traer la ley de Dios a las naciones. Oiga. Entonces, por eso es que la mayoría en el pueblo judío no cree que Jesús, no cree que Yeshua sea el Mesías de Israel. Porque este Mesías ya vino a abolir la ley. Cosas contrarias a lo que tiene que hacer el verdadero Mesías. Eso es lo que ha traído tanta separación, mi hermano. Si tan solo se interpretaran correctamente las escrituras, mi hermano, otra cosa muy diferente sería, ¿va? Bendito Dios, aleluya. Pero miren, entonces le digo, ¿hasta cuándo se tuvo la oportunidad de aclarar esta confusión? Hasta los hallazgos de los manuscritos del Mar Muerto. Hasta entonces solamente, hermano. Recordemos lo que sucedió allá en el concilio de Jerusalén alrededor del año 50, el primer concilio de la iglesia. Allá donde Jacobo, el hermano del Señor, era el líder, no era Pedro. No era Pedro, no, Pedro no fue el primer papa, no. El que tenía la autoridad ahí para juzgar era Jacobo, el hermano del Señor. Y él termina diciendo, porque ahí, recordemos que subieron los apóstoles, ahí precisamente con Jacobo a Jerusalén, para decidir qué hacer con estos gentiles que estaban llegando a la fe. Porque llegaron unos hermanitos de parte de Jacobo que llegaron diciendo, es necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Y Pablo dijo, no. O sea, así de entrada, pues no, hermano, porque acuérdense, el primer siglo, estamos hablando ya personas adultas que tenían que circuncidarse, oigan, sin anestesia. Una infección en el siglo I significaba la muerte. Porque una cosa es hacerse la circuncisión al 8º día de nacido y otra cosa es hacérsela ya de una edad adulta. Más peligro. Entonces, ¿qué es lo que decide Jacobo? Pues que por el momento no se circuncidara. Que solamente empezara con estos 4 mandamientos. Oiga, que por cierto es algo que también se ha malinterpretado dentro de la mayoría del pueblo cristiano. Diciendo de que para los gentiles ahora solamente son estos 4 mandamientos y no más. No, mi hermano.
estos 4 mandamientos para iniciar, porque aquí dice, lo vamos a leer, más bien lo vamos a leer. Hechos 15:19 dice Jacobo, por lo cual yo juzgo, y a quién tenía la facultad de juzgar, quién era el líder, Jacobo. Dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí está, estos 4 mandamientos, hermano. ¿Ah? Contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ya sabemos que es ahogado, ¿ah? Que no se mataran los animales de una manera cruel, que no le retorcieran el pescuezo al gallo, a la gallina. Y de sangre, o sea, no moronga. Muchos comen moronga, hermano. Es sangre. Está prohibido, hasta en el Nuevo Testamento está prohibido, mi hermano. Y aquí dice la razón por qué que empiecen con estos 4 mandamientos. Vean, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Exactamente, hermano. O sea, ¿qué juzga Jacobo? Pues ¿cómo le vamos a poner todo ese peso a estos nuevecitos, a estos gentiles? Dice los rabinos que son, ¿cuántos? 614 mandamientos. 613 mandamientos. Oye, imagínense que todos esos mandamientos los tuvieran que guardar desde un principio. Pues no. No, por eso Jacobo le dice, no, que empiecen con estos 4, que al cabo, cuando ellos sigan asistiendo a las sinagogas en cada día de reposo, ahí se les va a enseñar los demás preceptos, los demás estatutos, los demás mandamientos, las demás leyes, y al ir aprendiéndolas, pues van a ir dando pasos de obediencia poco a poco, ¿no? Es similar, hermano, a un cristiano. ¿A poco usted cuando llegó por primera vez a la iglesia le exigieron que tuviera que guardar todos los mandamientos? ¿Verdad que no? No. No, esto fue de poco a poco, hermano. A mí, por ejemplo, si me hubieran dicho que me tenía que cortar el cabello, que tenía que decir malas palabras, oiga, y algunos llegan con vicios que tenían que dejar de fumar, de tomar, de usar drogas, pues yo creo que hubiera sido debut y despedida, hermano. Llegaban la primera vez y ya no regresaban. Pero como en mi caso no se me dijo eso, todo fue de poco a poco al ir aprendiendo de la palabra. Entonces pues uno va dando pasos de obediencia. Es similar a lo que sucedió aquí. Entonces, esos mandamientos fueron dados para estos gentiles que estaban regresando a la fe. El apóstol Pablo y los demás apóstoles entendieron que estos gentiles eran los descendientes de los dispersos pertenecientes a esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y que por lo tanto, si Dios mismo los estaba trayendo de regreso, pues entonces no había por qué ponerles tropiezo o cargas, para que de esa manera se empezaran a incorporarse a la comunidad hebrea y asistir a las sinagogas en cada día de reposo y empezar a aprender lo que está escrito en la Torá, ¿no? Y como vuelvo a repetir, no que solamente esos 4 mandamientos se tenían que guardar de ese tiempo en adelante. Así se ha malinterpretado esto dentro del cristianismo, hermano. Se tenía que iniciar por guardar esos 4 y después pues iban a ir aprendiendo los demás mandamientos de poco a poco. Bendito Dios. Entonces dice, aparecen 4 mandamientos, pero 3 están ahí un poco escondidos, ¿no? ¿Cuáles son los otros 3? Pues donde dice, porque Moisés tiene desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, ese sería el 5. Después en la sinagoga sería el 6, en donde es leído cada día de reposo, ese sería el 7. Bendito Dios. Entonces, lo que Dios dijo que no era considerado como alimento en Levítico 11, Deuteronomio 14, pero que ahora ya dio permiso de comerlos,
Así se nos ha enseñado. ¿Ah? Eso es un error, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni senda de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Pero hay quienes aún estos mandamientos, hermano, que acabamos de leer aquí en Hechos 15, 19, 21, ni aún esos guardan. Y aunque aparecen aquí en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Entonces, hemos visto, hermano, cómo esas frases que están escritas en la Biblia, se nos dicen, se nos enseñan. Por ejemplo, la que leímos en Primera de Corintios capítulo 10, donde el apóstol Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Está escrito eso, hermano. El problema es que, como no se lee lo que está antes, no se lee lo que está después, oigan, se termina por sacar fuera de contexto el significado de esa frase. Si tan solo se leyera lo que está antes, se supiera, hermano, que Pablo está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. De eso está hablando Pablo. Cuando Jesús dice en Mateo 15, Marcos 7, haciendo limpios todos los alimentos, ¿de qué estaba hablando Jesús ahí? ¿De qué estaba hablando el Mesías, hermano? ¿Qué alimentos son los que estaba haciendo limpios? Los que el Padre había declarado como inmundos, como impuros. ¿Esos son los que Jesús estaba haciendo limpios? Pues así se ha creído. Así se nos ha enseñado. Que Jesús se levantó en contra de lo establecido por su Padre. Oiga, a ver, búsquenme esa cita de Juan 14. La que dice que la palabra que os he dicho no es mía, sino del Padre que me envió. A ver. Aquí está, ya la encontré. Es Juan 14, capítulo 14, verso 24. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, mi hermano. ¿Qué más claro que eso? La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oiga, o sea que Jesús mismo, hermano, vino a enseñar la palabra del Padre. O sea, vino a enseñar cuáles eran los animales que Dios consideraba como limpios y que se podían comer, y cuáles consideraba como inmundos y que no se podían comer. Pero entonces, ¿qué significa eso de cuando dijo Jesús, no? Haciendo limpios todos los alimentos. Oiga, ya explicamos eso, ¿Cuáles alimentos son los que estaba haciendo limpios? Y nuevamente, el mismo problema de siempre. Si tan solo se le diera lo que está antes y lo que está después, sería muy diferente, hermano. Sería muy diferente la interpretación que se le diera a ese verso. Pero como no se lee, no se lee eso, entonces por eso toda esta controversia. Bendito Dios. Muchos dicen, no, es que lo que contamina al hombre no es no lo que entra por su boca, sino lo que sale. O sea, puedes comer de todo, nada te contamina, ¿no? Jesús no estaba hablando de eso, mi hermano. Si tú lees, que ya lo leímos, solamente te estoy regresando un poquito, para decir que efectivamente están escritas esas frases que se nos enseñan para argumentar de que ya podemos comer de todo. Jesús mismo dijo, ¿no? Pero el problema, hermano, es que no se lee todo el verso. O sea, si tú te pones a leer desde el principio, desde el capítulo 15, verso 1,
ahí están hablando de una tradición, porque así le dicen a Jesús, ¿no? ¿Ah? Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Oigan, dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahí está el contexto, hermano. En sí, no le están preguntando sobre los alimentos, le están preguntando que por qué sus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Y qué es la tradición de los ancianos? Los mandamientos de hombres. Lo mismo que son las obras de la ley, mi hermano. ¿Ah? Los mandamientos de hombres. ¿Sabes? A Jesús le están preguntando que por qué sus discípulos no obedecen a los mandamientos dados por hombres. Porque Jesús no vino a enseñar a sus discípulos a obedecer mandamientos de hombres, mi hermano. Por eso. Quizás muchos de ellos antes de conocer a Jesús obedecían muchos de estos mandamientos de hombres. Por ejemplo, Pedro, ¿verdad? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil, a un extranjero. Oigan, esa era otra tradición, ese era otro mandamiento dado por hombres. Pero él termina diciendo, pero a mí me ha mostrado Dios que no llame como un inmundo a ningún hombre. Entonces lo mismo aquí, hermano, el contexto del capítulo 15 es esa tradición de los ancianos, es ese mandamiento de hombre. ¿Y qué era ese mandamiento de hombre? Que había que lavarse las manos de una manera ritual antes de comer pan. Ese es el contexto, el lavamiento de manos. ¿Por qué? Porque estos escribas y fariseos, hermano, decían que si tú no te lavabas las manos de una manera ritual antes de comer, eso que te estabas comiendo era inmundo, aunque fuera, por ejemplo, un animal declarado por Dios como puro. Oiga, como que ese animal te lo podías comer, aunque fuera ese. Estos fariseos decían, no, si tú no te lavas las manos de esta manera ritual, entonces ese animal es inmundo. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos fariseos, estos escribas? Llamando inmundo a algo que el Padre ya había declarado como limpio, como puro. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que Jesús vino a limpiar? Esos que los fariseos decían que eran impuros, pero que el Padre había dicho que eran puros. Esos son los que vino a limpiar, mi hermano. No los que el Padre había declarado como impuros, hermano. Eso no es venir a hacer la voluntad del Padre. ¿Verdad que no? Pero se da cuenta la diferencia tan grande, hermano, que existe cuando se lee todo, cuando se lee lo que está antes, lo que está después. Usted se ha dado cuenta que siempre es el mismo problema. En todas las citas que hemos estado escudriñando, ese ha sido el principal problema. Que no se lee lo que está antes ni lo que está después, entonces se termina por malinterpretar, por sacar fuera de su contexto original. Ese es todo el problema, hermano. Nosotros no estamos dando una interpretación así rara, no, hermano. Simplemente estamos leyendo lo que está antes y lo que está después. Iniciamos desde Hechos capítulo 10. ¿Qué es lo que se nos enseña? Pedro, levántate, mata y come. Solamente se nos lee eso. No se lee lo que está antes ni lo que está después. No se lee cuando Pedro dice que, pero a mí me ha mostrado Dios que no llame como un inmundo a ningún hombre. Él no dice que no llame como un inmundo a ningún cerdo, a ningún marisco, ¿verdad que no? Dice a ningún hombre, pero eso no se lee. Eso no se lee, hermano. Eso ya no se toma en cuenta, ya no es importante. ¿Cómo que no? Si eso hace la gran diferencia de darle una correcta interpretación o una errónea interpretación a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué? Resumiendo, ¿qué? ¿Podemos comer los animales impuros? ¿Abominables o no? Pues no, mi hermano. No, ¿por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Si Dios dijo allá en el tiempo antiguo que tales animales eran impuros, el cerdo era impuro, los mariscos eran abominables, sigue siendo impuro el cerdo el día de hoy y los mariscos siguen siendo abominables hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tan fácil como eso. Y Dios no cambia.
Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso es todo, hermano. Ahora, si quieres tú obedecer a mandamientos dados por hombres, pues entonces sí, come lo que quieras, hermano. Pero eso va en contra de lo establecido por Dios. Yo solamente te recuerdo que cuando llegues delante del trono blanco de Dios para ser juzgado, Dios te va a juzgar de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus estatutos, a sus preceptos, no de acuerdo a mandamientos dados por hombres. Puedes llegar delante de Dios y decir, Señor, pues es que a mí Pablo me dio permiso, porque él dijo que de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podía comer. Te voy a decir, ¿y quién era Pablo? ¿Acaso Pablo era mayor que yo? ¿Pablo era mayor que yo? Pablo era un hombre. Y no que Pablo, hermanos, se estuviera levantando en contra de Dios. No, lo que pasa es que el pobre Pablo, sus palabras las han malinterpretado, las han torcido. Ya lo leímos muchas veces, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. A ver si ahora sí queda grabado en las mentes, en los corazones. Vamos a buscarla. De Dios. Segunda. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Vea lo que dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí está mi hermano. Pablo no tiene la culpa. Lo que pasa es que sus palabras se han torcido, se han malinterpretado. ¿Por personas qué? Ignorantes. Por personas indoctas. Por personas que piensan, que creen que Dios cambia. Que su palabra ya dejó de ser. Ya dejó de permanecer para siempre. Por eso pasa eso. Déjenme buscar esta otra cita. Yo creo que con esa vamos a cerrar. A ver. Ahí está. Dice Mateo 7:21. Recordemos que todas estas citas que hemos estado leyendo en Levítico 11, Deuteronomio 14, son parte de la ley de Moisés, ¿verdad? Porque la Torá, la ley de Moisés, son los primeros 5 libros de la Biblia. Dice Mateo 5:17. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre, hermano? Obedecer sus mandamientos. Esa es la voluntad del Padre. Oiga, aquí dice, que no obedezca los mandamientos, que no haga la voluntad del Padre, no va a entrar en el reino de los cielos. O sea, que obedezca mandamientos de hombres, olvídese que va a entrar en el reino de los cielos, mi hermano. Dice el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo he preguntado a hermano, ¿y eso sucede en sus iglesias? Cuando se ora, cuando se profetiza, ¿se cumple lo que se profetiza? Sí, amén. Y cuando se echan fuera demonios en el nombre de Jesús, los demonios salen huyendo. Sí, amén. Ok. Y cuando se oran por los enfermos sanan. Sí, gloria a Dios. Pues tenga cuidado, hermano, porque está en peligro. ¿Cómo que en peligro? Sí, porque mire lo que dice aquí. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga,
realizaban todos estos milagros? Oiga, profetizaban, se cumplía, oraban por los, echaban fuera a los demonios salían huyendo, oraban por los enfermos y se sanaban, pero al final el Señor les va a decir, alejaos de mí. ¿Ah? No, dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La pregunta es, ¿y por qué Jesús va a hacer eso? A estos que estaban bien filosos, que estaban bien pesados, hermano. ¿Por qué? Por una razón muy específica. La palabra maldad. Pues hay que explicar esto, ¿no? Porque, mire, para poderlo entender correctamente, pues hay que ir al idioma original en el que fue escrito esta parte del Nuevo Testamento, Mateo. Se cree que fue escrito en griego, aunque también hay una versión ahí en hebreo. Pero vamos al griego. No fue escrito originalmente en español ni en inglés. Entonces tenemos que ir al original. Esta palabra maldad, hermano, son dos palabras, palabra anomos y anomía. ¿Qué significa? Contra la ley o transgresor de la ley. Es lo que significa. Entonces vean, ¿por qué les va a terminar diciendo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? Por estar transgrediendo la ley de Dios. Por eso, mi hermano. Y entonces, ¿cómo es que realizaban esos milagros? Echaban fuera demonios, profetizaban y se cumplían. ¿Por qué? Porque lo hacían en el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua. Y está escrito que ante ese nombre toda rodilla de doblarse y toda lengua de confesar que Jesucristo es el Señor. Por eso se cumplían. Pero como no quisieron nada con la ley de mi Padre, como no quisieron nada con sus estatutos, con sus preceptos, con sus mandamientos y con sus leyes, como estuvieron enseñando que eso ya no servía para nada, que ya había sido abolido, por eso yo tampoco quiero nada con ustedes. Como ustedes menospreciaron la palabra de mi Padre, ahora yo también los menosprecio a ustedes. Oye, ¿se da cuenta, hermano? ¿Cómo todo va ligado con lo que hemos estado enseñando? Las obras de la ley, los mandamientos de hombre, por estar obedeciendo mandamientos de hombre. Por eso es que no se obedecen las leyes de Dios, mi hermano. Porque se está obedeciendo a mandamientos dados por hombres. Por eso. ¿Por qué se guarda el primer día de la semana como nuevo día de reposo? Por estar obedeciendo el mandamiento constantino. ¿Por qué no se guardan las festividades ordenadas por Dios? Por estar obedeciendo mandamientos de hombres, fiestas dadas por hombres. Así nadie se va a poder justificar delante del Padre. Lo siento mucho. Yo te estoy dando, hermano, te estoy leyendo lo que está escrito aquí, en la bendita palabra de Dios. Amén. Y pues yo hasta aquí voy a llegar. Yo he cumplido. He enseñado lo que está escrito en la palabra de nuestro Padre Celestial. Si alguien pudo escuchar la voz del Padre y desea volver, hermano, volver al Padre para obedecer los mandamientos del Padre, los estatutos, las leyes del Padre, pues empiece por desechar todo mandamiento de hombre, hermano. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Primero hay que actuar, hermano. Hay que empezar a desechar todo mandamiento de hombre. Todo lo que vayas sabiendo que es mandamiento de hombre, empieza a desechar. Poco a poco. Poco a poco. Porque esto es así, hermano. Poco a poco tienes que ir desechando lo que no sirve. Bendito Dios. Pues yo hasta aquí voy a llegar con este estudio, hermano. Deseo que el Señor le bendiga y que esta palabra le haya sido de bendición, hermano. Ese es mi mayor deseo. Pues los esperamos el próximo miércoles. Tenemos estudio a partir de las 7:30 de la noche. Amén. También síganos a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Visite la página del Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Ahí puede encontrar infinidad de enseñanzas y corra la voz, hermano. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.